La preparatoria se supone que es para descubrirte a ti misma, crear recuerdos que duren toda la vida y tal vez experimentar tu primer amor. Para mí, se convirtió en el escenario de mi mayor arrepentimiento, un error que me ha atormentado durante 7 años y contando. Al mirar atrás, veo lo joven y tonta que era, lo desesperada que estaba por validación y aceptación. Pero entender la psicología detrás de mis acciones no borra el dolor que causé ni la imagen que quedó grabada para siempre en mi memoria, las lágrimas corriendo por el rostro de alguien que me amó de forma pura, completa y sin reservas. Todo empezó durante el semestre de otoño del último año de preparatoria. Para entonces, llevaba casi un año saliendo con A. Nos conocimos en la clase de química de tercer año, cuando nos asignaron como compañeros de laboratorio. Él era callado pero muy inteligente, con un sentido del humor seco que me tomaba por sorpresa y me hacía reír hasta que me dolían los costados. No era parte del grupo popular, estaba en el equipo de debate y a veces jugaba ajedrez durante el almuerzo, pero había algo muy genuino en el que me atrajo, a pesar de que socialmente estábamos en círculos distintos. Nuestra relación se desarrolló despacio, con cuidado. Dejaba notitas en mi casillero con citas de libros que pensaba que me gustarían. Recordaba detalles mínimos de cosas que mencionaba al pasar, como mi flor favorita, girasoles, aunque él siempre decía que las rosas me quedaban mejor, mi sueño de la infancia de ser bióloga marina o el hecho de que no soportaba la textura del puré de papas. Cuando pienso en el amor verdadero ahora, es en esas cosas en las que creo, las formas pequeñas y constantes en las que alguien te demuestra que realmente te escucha. Sin embargo, a mis amigas no les impresionaba tanto como a mí. Ponían los ojos en blanco cuando hablaba de él, hacían comentarios sobre cómo se vestía o sus intereses, nerds. A los 17 años, esas opiniones me importaban más de lo que debían. Sentía una presión constante y molesta de salir con alguien que ellas aprobaran, alguien que elevara mi estatus social en lugar de, supuestamente, disminuirlo. Fue entonces cuando apareció B. Era estudiante de primer año en la universidad, había regresado a casa por el fin de semana para visitar a su primo, que asistía a nuestra escuela. Nos conocimos en una fiesta a la que casi no voy. B era todo lo que mi mente superficial de adolescente creía que debía desear, seguro de sí mismo hasta la arrogancia, atractivo de forma convencional, con la clase de soltura social que surge cuando no tienes que esforzarte demasiado. Conducía un coche lindo, vestía ropa cara y lo más importante, mis amigas estaban impresionadas con él. Cuando me pidió mi número esa noche, se lo di sin dudarlo, sin pensar ni por un segundo en A. Era como si la base sólida de cariño y respeto que había construido con una persona se pudiera opacar tan fácil por la fachada llamativa de otra. Esa primera decisión, aceptar la atención de B estando en una relación con A, fue el inicio de todo lo que se iría desmoronando, aunque en ese momento no lo veía así. B y yo empezamos a enviarnos mensajes todo el tiempo. Me contaba sobre las fiestas en la universidad, sobre sus clases, sobre lo madura que le parecía en comparación con otras chicas de preparatoria. Absorbía sus halagos como si fueran agua de lluvia en una sequía. Pronto, los mensajes se convirtieron en visitas los fines de semana, cuando él manejaba hasta verme. Le decía a que estaba ocupada con mi familia o estudiando, y él me creía porque confiaba en mí. Esa confianza, en retrospectiva, hace que todo sea aún peor. Durante casi 3 meses, viví esta doble vida. Entre semana estaba con A, tierno, atento, el que me llevaba té cuando estaba estresada por las solicitudes de admisión a la universidad y el que me ayudaba a estudiar cálculo, aunque a él se le daba fácil y podría haber usado ese tiempo de otra forma. Los fines de semana los pasaba con B, emocionante, impredecible, el que me hacía sentir sofisticada porque estaba en la universidad y conocía gente y lugares que me parecían tan mundanos para mi limitada perspectiva adolescente. La realidad, por supuesto, era que B no era tan especial. Era solo un estudiante de primer año de universidad saliendo con una chica de preparatoria porque las de su edad veían a través de su espectáculo. Pero yo estaba demasiado cegada por la emoción de todo, por la aprobación que me daban mis amigas cuando mencionaba, de manera casual, a mi novio universitario. Eres tan afortunada, decían. Es tan guapo, y te eligió a ti sobre todas esas chicas de la universidad. Su validación era como una droga, y seguía buscándola, aunque las mentiras que le contaba se acumularan cada vez más. Me convertí en alguien que no reconocía, revisaba 2 teléfonos de forma obsesiva, creaba historias elaboradas sobre dónde estaba y con quién, calculaba qué mentiras le había dicho a quién.
La gimnasia mental era agotadora, pero no lo suficiente como para hacerme parar. En los momentos de silencio, generalmente de madrugada cuando me quedaba sola con mis pensamientos, me sentía abrumada por la culpa. Sabía que lo que hacía estaba mal. Merecía algo mejor, alguien que valorara su amabilidad e inteligencia, alguien que no le mintiera día tras día. Pero luego llegaba la mañana, y B me mandaba un mensaje adulador, o mis amigas se entusiasmaban con lo envidiable que era mi relación, y volvía a enterrar mis sentimientos de culpa. Pero la verdad siempre sale a la luz. La gente empezó a hablar, como siempre pasa en la preparatoria. Empezaron a circular rumores sobre mi novio universitario. Realmente no me esforzaba por ocultarlo, de hecho, parte de mí quería que se supiera, quería el estatus que venía con salir con alguien mayor. De alguna forma, me convencí de que esos rumores nunca llegarían que mis dos mundos seguirían separados para siempre. Día de San Valentín. Aún hoy no puedo pensar en esa fecha sin sentir un nudo en el estómago. B había hecho planes para llevarme a cenar a un restaurante caro el fin de semana siguiente, así que en el día en sí, yo estaba libre. Me había escrito esa semana para preguntarme si quería hacer algo especial. Dije que sí, pensando que al menos así calmaría mi conciencia por un día. Estaba en casa arreglándome, probándome distintos atuendos y preguntándome cuánto más podría mantener esta farsa, cuando sonó el timbre. No esperaba hasta dentro de una hora, pero ahí estaba, en mi porche, con una camisa abotonada que seguro él mismo había planchado. En una mano, sostenía una caja de chocolates en forma de corazón, no de las caras, sino del tipo que venden en farmacias, lo que podía permitirse con su trabajo de medio tiempo en la biblioteca local. En la otra mano llevaba una sola rosa roja, perfecta. Sé que llegué temprano, dijo con una sonrisa nerviosa. Pero no podía esperar para verte. Se me cayó el alma a los pies. Ahí estaba esa persona que me quería con tanta sinceridad, de forma tan completa, y yo llevaba meses traicionándolo. Lo invité a pasar, con la mente a 1000 por hora tratando de fingir normalidad cuando me sentía cualquier cosa menos normal. Nos sentamos en el sillón, hablando de banalidades que me resultaban dolorosas por lo forzadas. Entonces el teléfono de empezó a sonar. 1, 2, 3 veces seguidas. Se disculpó y lo sacó, seguramente pensando que serían mensajes de su mamá o algún amigo. Vi cómo su expresión cambiaba mientras miraba la pantalla, confusión, luego incredulidad, y después un dolor que jamás había visto y que espero no volver a ver. ¿Qué es esto?, preguntó en un susurro, volteando la pantalla para mostrármela. Ahí estaba la foto de Bello del fin de semana anterior, con su brazo alrededor de mi cintura y mi cabeza apoyada en su hombro, los dos sonriendo. El mensaje venía de un amigo de que nos había visto en un cine de un pueblo cercano. Pensé que debías saber lo que hace tu novia cuando está ocupada estudiando, decía el texto. No podía hablar, ¿qué podía decir? Ninguna excusa o explicación atenuaría lo que había hecho. Ni siquiera pude mirarlo a los ojos, me quedé mirando al piso, la alfombra en la que tantas veces nos habíamos sentado ahí yo para ver películas o jugar a las cartas o simplemente hablar durante horas de nuestros sueños. ¿Es cierto?, preguntó, aunque él ya lo sabía. Solo necesitaba oírme decirlo. Asentí, sin poder pronunciar palabra, como si mis cuerdas vocales se hubieran bloqueado en protesta por el dolor que estaba causando. Entonces las vi, lágrimas que bajaban silenciosas por sus mejillas. No era de llorar, en el año que llevábamos juntos, jamás lo vi derramar una lágrima, ni siquiera cuando falleció su abuelo. Siempre había sido el fuerte, la presencia estable en mi vida, que a menudo era caótica. Pero ahora, por mi culpa, estaba llorando, y era la escena más desgarradora que había presenciado. Extendí la mano de forma instintiva, queriendo consolarlo, disculparme, hacer algo que aliviara su dolor. Pero, ¿con qué derecho? No, dijo, apartándose de mi toque. No lo hagas. Nos quedamos ahí en un silencio cargado, con los chocolates y la rosa olvidados sobre la mesa. Luego, su teléfono volvió a sonar, eran sus amigos, preguntando dónde estaba, si estaba bien. Leyó el mensaje y pareció recordar que no estaba solo. Tenemos que irnos, dijo uno de sus amigos al abrir la puerta, dirigiéndome una mirada de asco. Ella no lo vale, amigo. Vámonos.
Ella no lo vale. Esas palabras retumbaban en mi cabeza mientras los veía llevarse de mi casa, lejos de mí. Lo peor era que, en ese momento, sabía que tenían razón. Yo no había valido su tiempo, su confianza ni su amor. Había tomado algo valioso y lo había tratado sin cuidado, solo por la validación superficial de gente cuya opinión no debió importarme. Después de que se fueron, me quedé sola en mi casa, que de pronto parecía demasiado silenciosa. Ninguna amiga me llamó para ver cómo estaba ni para darme apoyo o consejo. Las mismas personas que habían alentado mi relación con B, que habían alimentado mi ego con su aprobación, brillaban por su ausencia ahora que todo se había derrumbado. Me di cuenta entonces de lo vacías que eran esas amistades, basadas en cosas superficiales en lugar de una conexión real. Las semanas siguientes en la escuela fueron insoportables. Ahí yo compartíamos 2 clases y el almuerzo, lo que significaba que lo veía todos los días, pero jamás nos hablábamos. Él entraba al salón, me veía y su rostro se cerraba, adoptando una expresión indescifrable. Yo quería acercarme, disculparme de verdad, explicarme, pero ¿qué explicación podía darle? Te traicioné porque mis amigas creían que no eras lo suficientemente popular. No había nada que pudiera decir que no sonara a excusa patética. Mi relación con B no duró mucho después de eso. Una vez que se acabó la emoción del secreto y la luz de la realidad cayó sobre lo nuestro, se vio lo poco que teníamos. A él no le interesaba una relación real con todas sus complicaciones y emociones. Cuando lo llamé llorando después de que se enteró, me contestó, ¿por qué estás tan molesta? No era solo un novio de preparatoria. Ese comentario me dejó claro todo lo que necesitaba saber sobre B y mi pésimo criterio. Terminé con él al día siguiente, pero para entonces, el daño a mi propio concepto de mí misma ya estaba hecho. El resto del último año pasó como en una niebla de arrepentimiento y autocensura. Fui al baile de graduación con una amiga, no con una cita. Me gradué, sonreí en las fotos, pero el logro se sentía vacío. Fue el orador de la generación, valedictorian, claro, con lo brillante que era, y yo me senté entre el público escuchando su discurso sobre las posibilidades del futuro y la importancia de la integridad, preguntándome si esas palabras tenían algo que ver conmigo. Después de graduarnos, cada quien tomó su camino a distintas universidades. Yo entré a una universidad estatal a unas 3 horas de casa. Recibió una beca para una universidad de la Ivy League en la costa opuesta. Supe por amigos en común que le iba muy bien allá, que tenía nuevos amigos y excelentes calificaciones. Me sentí genuinamente feliz por él, a pesar de que seguía cargando con la culpa de lo que hice. La universidad me ofreció un nuevo comienzo en muchos sentidos. Lejos de la presión social de la prepa, empecé a descubrir quién era en realidad y qué me importaba de verdad. Hice amistades que valoraban la sustancia en lugar de la apariencia, que impulsaban mi crecimiento en lugar de mi conformidad. Tuve algunas citas, pero entraba a esas relaciones con una nueva actitud de precaución y respeto, siempre recordando la lección que había aprendido a tan alto costo. Me gradué en psicología, en parte porque quería entender por qué las personas, incluyéndome, toman las decisiones que toman. ¿Por qué herimos a quienes nos tratan bien? ¿Por qué buscamos validación en quienes no se preocupan de verdad por nosotros? ¿Por qué es tan difícil reconocer el valor genuino cuando lo tenemos justo frente a nosotros? Estas preguntas orientaron mis estudios y luego mi trayectoria profesional. Pasaron 4 años. Me gradué con honores y regresé a mi ciudad natal temporalmente mientras solicitaba ingresar a programas de posgrado. Casi no había vuelto en los descansos de la universidad porque prefería quedarme en el campus, así que estar de vuelta todo el tiempo se sentía extraño, como usar ropa que me quedaba chica. Un día, me encontré con la mamá de A en el supermercado. Me reconoció al instante y, para mi sorpresa, me saludó con calidez. Platicamos brevemente sobre mi graduación y mis planes a futuro. Yo quería preguntarle por A, pero no me atrevía a pronunciar su nombre. Ella notó mi vacilación. Está bien, dijo, respondiendo a mi pregunta no formulada. Se unió al ejército después de graduarse. Está destacado en el extranjero ahora. ¿Al ejército?, repetí, sorprendida. Nunca había mencionado aspiraciones militares cuando estábamos juntos. Sus metas siempre habían estado más relacionadas con la academia o, tal vez, con la escuela de leyes.
La gente cambia, dijo ella con una pequeña sonrisa. A veces porque quiere, a veces porque tiene que hacerlo. Sus palabras no eran acusatorias, pero sentí su peso. ¿Había cambiado a su rumbo por lo que pasó entre nosotros? ¿Mi traición había alterado el camino que de otro modo hubiera seguido? Era imposible saberlo, pero solo la posibilidad añadía otra capa de culpa a la que ya sentía. Pero está feliz, añadió su madre, quizás viendo la angustia en mi rostro. Ha encontrado su lugar. Fue un pequeño consuelo saber que, a pesar de mis acciones, encontró la felicidad y formó una vida que lo satisfacía. Eso alivió un poco mi conciencia, aunque no borraba lo que hice. Han pasado 3 años desde aquel encuentro casual en el supermercado. Ahora soy consejera, especializada en psicología adolescente, intentando ayudar a jóvenes a atravesar esos paisajes sociales y emocionales tan complejos que yo recorrí de la peor manera. A menudo pienso en preguntándome dónde estará, si está a salvo, si alguien lo quiere. Espero que haya encontrado a alguien digno de su amabilidad, que valore esa rara cualidad en una persona de tanta integridad y compasión. A veces me imagino que nos encontramos algún día, en una reunión de exalumnos, tal vez, o por casualidad en un aeropuerto o en una cafetería. En ese escenario imaginario, los dos somos mayores, más sabios. Me disculpo de verdad, sin esperar nada a cambio, simplemente porque él merece escucharlo. Él acepta mis disculpas con la misma gracia que siempre lo caracterizó, y nos despedimos en paz, por fin libres de esa carga. Pero la realidad rara vez sigue guiones tan idílicos. Lo cierto es que puede que nunca vuelva a ver que nunca tenga la oportunidad de decirle cuánto lo siento, cuánto aprendí de mi error, lo mucho que desearía poder retroceder y hacer una elección distinta. E incluso si tuviera esa oportunidad, él no tendría ninguna obligación de escuchar o de perdonar. Eso tienen las traiciones serias, dejan marcas permanentes. Por mucho que haya crecido o cambiado desde aquel día de San Valentín de hace 7 años, lo que hice no puede deshacerse. Las lágrimas que vi correr por las mejillas de el dolor que le causé, la confianza que rompí, son hechos inalterables en la historia de ambos. Lo único que puedo hacer ahora es vivir de otra manera, tomar decisiones que reflejen lo que aprendí de esa experiencia. Puedo ser honesta en mis relaciones, valorando más la sustancia que la apariencia. Puedo resistir la tentación de buscar validación en fuentes que no importan. Puedo reconocer la conexión genuina cuando se presente y tratarla con el cuidado que merece. Y puedo esperar, tal vez de forma egoísta, pero con sinceridad, ya no piense en mí con amargura o dolor. Que el recuerdo de lo que hice se haya difuminado para él, reemplazado por experiencias más felices. Que sepa cuánto vale y que nunca más se cruce con alguien que no lo aprecie como yo no lo supe apreciar. 7 años pueden ser mucho tiempo o nada a la vez. Soy distinta ahora, más madura, más reflexiva, más consciente del impacto que mis acciones tienen en los demás. Pero aún llevo ese momento conmigo, aparado en mi sala, con la rosa y los chocolates en la mano, las lágrimas en su rostro. Regresa en momentos de silencio, sirviendo a la vez como un recordatorio doloroso y una guía necesaria. ¿Alguna vez me perdonaré del todo? No lo sé. Tal vez ese no sea el punto. Quizá el propósito del arrepentimiento no sea superarlo, sino dejar que te convierta en alguien mejor. Tal vez cargar con este arrepentimiento en particular sea el precio que pago por la lección que me enseñó, una lección sobre la integridad, la bondad y el reconocimiento de lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Si hay algo que espero que alguien aprenda de mi historia, es esto: ten cuidado con los corazones de las personas. Elige la honestidad en lugar de la conveniencia. Y cuando encuentres a alguien que te trate con cariño y respeto genuino, reconoce el valor de lo que tienes. Yo no lo hice, y sigue siendo el mayor remordimiento de mi vida. Donde quiera que esté ahora, espero que sea feliz. Espero que alguien lo ame profundamente y de verdad, alguien que nunca sueñe con traicionarlo como yo lo hice. Y espero que, cuando piense en su primer amor, si es que piensa en mí, sepa que él merecía algo mejor, y que esas lágrimas que derramó aquel día de San Valentín no reflejaban su valor, sino el mío.